cual el Señor se está por ir, les dice, vayan y hagan esto, hagan discípulos, busquen a personas que ustedes les puedan hablar de lo que yo vine a hacer en la vida, en la cruz del Calvario, en la resurrección, y explíquenle cómo es esto, cómo funciona, saquen los ojos tapados, la ceguera espiritual de la gente que vive en esclavitud por el pecado y muestren la libertad con que Cristo vino a hacernos libres a cada uno de nosotros a través del amor de Dios que lo manda a vivir en la tierra, a morir en la cruz, pero que lo resucita en poder y en gloria, para que cada uno de nosotros podamos ser libres, siendo perdonados de nuestros pecados, ¿no? Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad. No se termina la obra en el perdón, sino viene la parte de la limpieza, limpiarnos de toda maldad. Porque si esa maldad no es limpiada, vamos a seguir reincidiendo en el mismo tema, ¿no? Y dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 12, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Amén. Pablo le está escribiendo a sus queridos hermanos allí en Filipo y les está dando una instrucción que es fundamental. Hay personas que creen que somos salvos por venir a la iglesia una vez cada tanto, somos salvos porque damos un dinero, somos salvos porque decimos que somos de tal religión, pero la cosa va mucho más allá de todo eso. Y Pablo le enseña a la iglesia y también nos enseña a nosotros a través de esta palabra la necesidad de ocuparnos. Ocuparnos es algo que yo no descuido, ¿no? A veces, por ahí me pasa que pongo el agua para el mate y me voy a hacer otra cosa y cuando vuelvo está... Bueno, no me ocupé de eso, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Tenía que ocuparme de hacer algo y lo dejé así, uy, me olvidé. Bueno, no me ocupé. La palabra de Dios nos habla de la importancia de ocuparnos. ¿En qué? En nuestra salvación. En nuestra salvación. Porque esa va a ser la base de los resultados que nosotros vamos a tener en nuestra vida. De todos modos, Dios está más interesado en nuestro carácter que en los resultados o en los logros que podemos tener durante nuestra vida. Dios está más interesado en formar nuestro carácter, porque esa es la función que nosotros tenemos aquí en la tierra. Dios trabaja en cada uno de nosotros para prepararnos para la eternidad. Entonces tengo que saber qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es el principio, cuál es el camino, cuál es la forma que yo tengo de poder obtener esto que Dios ganó para mí. Dice la palabra, ocupadnos con temor y temblor. O sea que está marcando una responsabilidad, que no es una responsabilidad común, sino algo como alguien que realmente tiene conciencia de lo que está en riesgo. Es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que si vos tenés algo muy valioso, vas a buscar la forma de tener un seguro para eso, vas a buscar la forma de ponerlo a cubierto, a resguardo, para que eso que vos tenés, que vos considerás tan valioso, no entre en riesgo de ser perdido. Imagínate que nosotros vivimos con una visión muy limitada de lo que es nuestra vida, 80, 90, 100 años, algunos más ahora, pero nosotros estamos hechos por Dios para una eternidad. Dios no nos hizo con mentalidad temporal, sino nos hizo con mentalidad eterna. Y ahí es donde nosotros vamos. No sirven de nada los logros, los éxitos o fracasos o disgustos o felicidades que pasaste durante estos años, si no estás preparado para una eternidad, porque es allí donde vamos. Y el Señor nos llama a ocuparnos de esto. Y esta es una función que está en el propósito de Dios, que es el discipulado. Es conocer lo que dice la palabra de Dios. Dice en San Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra, ahí está hablando
Jesús. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, repite. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora vemos que la palabra de Dios es el camino a la santificación. No es que nosotros somos dignos, sino que Dios nos dio en su gracia, en su misericordia. Pero la palabra de Dios es aquella que nos va a llevar por el camino. Porque si nosotros no hubiésemos tenido un propósito aquí en la tierra, Jesús cuando oró al Padre le podía haber dicho, traerlos conmigo, para que no sufran, para que no la pasen mal, para que no tengan dificultades, para que la gente no los discrimine, para que la gente no diga, este va a la iglesia, mirá, y tantas cosas que pasan en la vida. ¿Por qué? Porque el que gobierna, el gobernador de las tinieblas está trabajando especialmente en eso, en desanimarte, en mostrarte de que estás perdiendo el tiempo, en demostrarte que lo que estás haciendo no conduce a nada. Pero esa es la lucha que nosotros tenemos. Cuando la Biblia nos habla de que no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, también se está refiriendo a eso. Y Satanás opera en la vida de las personas, en la vida de los hijos de Dios, a través de la tentación. No es que Dios usa la tentación, sino que Satanás es el que usa la tentación y nos tienta de acuerdo a aquellas cosas que todavía no están solucionadas en nuestra vieja naturaleza, en nuestro viejo hombre, ¿no? En lo que éramos antes, todavía no están trabajadas en nuestra vida. Fíjate que cuando Satanás lo tienta a Jesús, que lo lleva al desierto y ahí lo tienta con cosas que podían afectarle, porque eran cosas muy apreciadas, muy valiosas. Y de la misma manera, Él no innova en su forma, sino que sigue operando en la vida de las personas. En aquellas cosas que nos seducen, es allí donde Satanás trabaja. Pero la palabra de Dios dice, sabe el Señor guardar o librar de tentación a los piadosos. Los piadosos son aquellos que andan en su camino. ¿Por qué? Porque en el momento de la tentación, el Señor te ayuda, te fortalece. Pero muchas veces también el Señor se vale de esa situación para crear un desarrollo en nosotros, para que nosotros aprendamos a resistir en la tentación. No es lo mismo la tentación que la prueba, ¿no? La prueba es otra cosa. La prueba es usada por Dios para darnos, para corregirnos, para darnos crecimiento, para que nosotros podamos, como dicen ahora los chicos, subir de nivel, ¿no? Porque nadie es apto, dice la palabra, que el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es apto para servir en el reino. Entonces Dios a través de esas herramientas nos va preparando. Y en esa preparación cumple su función importante, importantísima el discipulado. Que conozcamos la palabra de Dios, que crezcamos juntos en familia, en los grupos donde se está trabajando en estos días una vida con propósito, pero también que vamos a continuarlo, porque esto se tiene que fortalecer, y no para hacer de estos grupos un club de amigos, sino personas transformadas por Dios que buscan de ganar nuevas almas para Cristo. Porque este es el propósito, buscar la manera de llegar a las personas para Cristo. Pero una vez que las tenemos, trabajamos en el discipulado. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos servir al Señor, para que nosotros podamos conocer la grandeza de su gloria, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de nuestra vida, tenemos que conocer la palabra de Dios. Para que nosotros podamos ser libres, tenemos que conocer la palabra de Dios. Ahora, conocerla no implica llenar nuestra mente de intelecto, sino implica que conocerla te lleva a ponerla por obra. No sirve de nada que yo la haya leído la Biblia 20 veces y no la pongo por obra la palabra. Porque dice la Biblia, nos enseña que no tenemos que ser oidores, que nos olvidamos, sino hacedores de la palabra.
Yo cada domingo o cada día que vengo a la reunión o cada día que tengo mi meditación en mi casa, tengo que recibir esa palabra y decir, bueno, a ver, ¿en qué tengo que cambiar hoy? ¿En qué tengo que cambiar hoy? Porque muchas veces las luchas son contra las tentaciones. Y cuando hablamos de tentaciones, muchos piensan en las tentaciones sexuales, que también son las tentaciones sexuales las que Satanás busca de seducir a las personas y llevarlas al pecado de esclavitud. Pero también está el orgullo, también está la falta de perdón, también hay un montón de cosas que el Señor trata de trabajar en nosotros. El orgullo que dice, a mí no me pueden hacer esto, nadie me puede humillar de esta manera, nadie va a hacer esto, nadie va a hacer lo otro. ¿Y quién somos para no pasar por ciertas cosas? Hace algunos años atrás yo tuve una experiencia, mi papá fue pastor muchos años, pero claro, eso fue hace muchos años. Y en una oportunidad, él sufrió mucho sirviendo al Señor, cosa que yo me enteré después que él partió, porque él nunca me dijo nada, ¿no? Él fue sabio en esto. Y cuando yo me entero de esto, yo dije, bueno, a mí no me van a hacer esto. ¿Y sabe qué? Me lo hicieron. Y yo estaba... y el Señor me dijo, vos te pensás que ¿quién sos? ¿Quién sos? Para que vos te crees. A veces la persona en el orgullo, en su postura, en su no me voy a humillar a hacer esto, ¿cómo me van a ofender? Toma decisiones que lo llevan a la ruina. Y el Señor no quiere esto, no es que el Señor está queriendo eso, porque el Señor trabaja con nosotros hasta el último instante de nuestra vida. El Señor trabaja con nosotros. El Señor no nos deja en la mitad del camino, sino que sigue trabajando con nosotros. Pero es importante conocer la palabra de Dios y es importante poner por obra la palabra de Dios. Dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no puedo vivir en libertad si no conozco la palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. Y entonces cuando conozco, voy poniendo por obra. No es que voy a cambiar, mañana voy a salir y voy a poner todo por obra. Seguramente que voy a tener mis luchas en algunos aspectos de la vida. Voy a tener aquellas cosas que me van a hacer más fáciles y aquellas cosas que me van a hacer difíciles. Cuando nosotros íbamos a la escuela dominical desde chiquito, nos predicaban tan fuerte contra el pecado que esa palabra que nos enseñaban creaba convicción en nosotros y sabíamos que no teníamos que pecar, sabíamos que no lo teníamos que hacer. De ahí a que lo cumplamos era otra cosa, pero sabíamos que eso estaba mal. Y siempre me acuerdo que cuando íbamos a Suipacha y nos quedábamos allí la noche del sábado, íbamos a un hotel que así a un costado, por donde estaba la entrada para guardar el auto, vos te parás en la puerta y ahí estaba la iglesia del pastor Pepe. Y bueno, una noche me paré allí, cruzando la calle, del otro lado de la vereda, ¿no? Pero se escuchaba bien. Y el pastor les estaba dando con todo, ¿no? Y yo dije, ¡wow! Mirá. Y yo me di cuenta que a veces, a ver cómo lo digo, ¿no? Pero a veces en su afán de no molestar, de no ir, de no lastimar, hay cosas que uno no las dice. Pero el Señor no nos mandó a que te queramos quedar bien con todos, sino nos mandó a predicar la verdad. Y yo veía que ese pastor no le estaba haciendo un estudio bíblico apoyado en teorías teológicas, sino que le estaba dando, dice, mire, si ustedes siguen pecando se van a ir al infierno. Tal vez ese día el pastor estaría un poco enojado, pero le estaba diciendo la verdad. Si nosotros queremos ser libres, bueno, busquemos la libertad a través de Cristo. Porque Él nos ama y Él nos puso en este camino. Entonces, como nos puso en este camino, nos dio una familia, que somos nosotros, somos este lugar. Nadie se va de la familia porque no me gusta esta familia, sino que algo
Pero el Señor nos puso en esa familia. Esa familia todos tenemos que trabajar en fortalecerla. Una manera de fortalecer esa familia es cuidándola. Y una manera de cuidar es que todos aprendamos la palabra de Dios y estemos juntos y oremos los unos por los otros, en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras dificultades. Pero también que todos podamos decir, yo quiero dar gracias a Dios porque el Señor me dio esta bendición, porque pude hacer aquello, porque me sanó, porque me abrió una puerta de trabajo, porque el Señor no está solamente para las dificultades, sino está para la alegría, para el gozo, por la respuesta. Nosotros nos alegramos cada miércoles cuando oramos y hay alguien que dice, yo quiero agradecer por esto, por lo otro, porque vemos que Dios está obrando a través de la dificultad, del problema. El Señor nos sigue escuchando y sigue siendo bueno, pero necesitamos estar juntos para crecer en el discipulado. Necesitamos estar juntos para prepararnos a través del discipulado para el escalón que viene, que es el servicio. Porque el Señor no nos llamó solamente para decir, bueno, estamos acá y somos un pequeño pueblo muy feliz, sino que el Señor tiene un propósito aún mucho más allá, de servirlo. De que corazones dispuestos digan, yo quiero servir al Señor porque el Señor me llamó, porque yo tengo algo que Dios me mostró y bueno, vamos a hablarlo y vamos a buscar la manera de que ese servicio pueda ser hecho en tantos ministerios que hay para servir al Señor. La palabra ministerio nos habla de servicio, nos habla de entrega en ese servicio. Nadie que está en un servicio lo hace cuando puede y como quiere, sino busca de hacerlo como el Señor enseña que lo hagamos. Buscar de tener todos una unanimidad, estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo conocimiento y enfrentar el desafío y tomar el desafío que Dios nos hace de poder seguirlo, servirlo, honrarlo y amarlo, que es la promesa de acá del bautisterio, ¿no? Tomar esa promesa y ponerla por obra. Porque yo les puedo decir que no hay nada más hermoso que poder servir al Señor. Y usted capaz que va a decir, bueno, no sé, pero el tema está que usted lo pruebe, tome el desafío y sirva al Señor, porque el Señor no nos llamó a estar solamente aquí, sino nos llamó a extendernos. Nos llamó a extendernos para que haya puertas abiertas, para que podamos crecer a través de los grupos de crecimiento y traer almas a Cristo. Que no seamos siempre 40, 50, 60, 30, sino que podamos ser multitudes, no para la gloria del que está acá adelante, sino para la gloria de Dios. Yo busco trabajar para el Señor, pero sí estoy en sujeción. Jorge no es alguien que apareció así del aire y se maneja y hace como quiere, sino que yo estoy en sujeción a un ministerio. Y para crecer necesitamos sujeción. Sujeción no es sometimiento, es estar allí en sujeción a alguien que te va a decir, mira, esto está bien, esto está mal, porque la palabra de Dios lo dice así. Si yo quiero lograr de que alguien se me sujete, tengo que estar en sujeción. Si yo soy un desordenado, que digo, no, ustedes hagan lo que quieran, yo hago la mía, va a ser muy difícil que ese ministerio pueda prosperar. Pero cuando estamos sujetos, cuando estamos obedientes, cuando estamos diciendo, me pasa esto, me pasa aquello, no me quedo con nadie debe quedarse con su dificultad o su problema solo, porque para eso está la familia, para que nosotros podamos orar los unos por los otros. Tal vez es más fácil en los grupos pequeños donde podemos tener un intercambio más directo, pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Juntarnos, estar juntos, compartir la Santa Cena, porque el Señor tiene un propósito importante con cada uno de nosotros. Y tal vez uno dice, ya se me pasan casi 70 años predicando de lo mismo, pero alguno va a escuchar y va a tomar este mensaje. Y va a decir, yo voy a tomar aquello que Dios tiene para mí. Porque Dios tiene un propósito. En estos días estamos conociendo lo que estamos haciendo el libro, estamos conociendo los pasos para ese propósito. Y Dios va a bendecir nuestras vidas. Y Dios va a abrir fuente de bendición. Y acordate de esto, Dios se va a glorificar cuando el mundo diga no. Dios se va a glorificar cuando diga este no tiene solución. Entonces viene Dios y se glorifica. Dios se va a glorificar cuando diga no consigo trabajo por ningún lado y Dios te va a dar un trabajo. Cuando vos tenés una situación difícil y decís, Señor, yo te lo entrego en tus
tus manos porque creo que solamente vos lo podés hacer. No hay otro fuera de vos. Yo no me voy a poner a discutir y a pelear con Dios. No le voy a decir, Señor, mirá, que esta es la solución, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que me tenés que abrir, esto es lo que tenés que... No, ya pasó ese tiempo, porque ese tiempo me lleva a años de mi vida que se van yendo y los voy perdiendo. Cuando yo aprendo a que si yo me ocupo de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de mis cosas y realmente lo pongo en práctica, termino con el afán y termino con la ansiedad. Y ya Satanás tiene mucha menos influencia porque sabe que por ese lado no va a poder entrar. Y es el lugar donde entran las personas. La incertidumbre, la angustia, ¿cómo hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué va a pasar con mi vida mañana? El Señor tiene respuesta. El Señor tiene respuesta. Y no tenés que esperar hasta mañana, porque Él hoy te la da. En su palabra. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad está tan cerca tuya. Esta es la verdad, la palabra de Dios. Conoceréis la verdad. Cuando yo conozco la verdad, ya Satanás no me engaña más. No me vende espejitos, para decir, mirá, esto es... No, tengo la verdad acá y la conozco. ¿Cómo la conozco? Porque no va a venir un ángel y me va a abrir la cabeza y me la va a poner adentro, o me va a insertar un chip. No, la conozco porque me tengo que leer. Dice la palabra, deleítate cada día. Meditá, meditá. La palabra dice que el que medita va a recibir respuesta de Dios. El que hace la obra, dice la palabra cuando le dice a Josué, no te apartes, ni de día ni de noche de esta palabra. Entonces vas a ser prosperado en lo que hagas. Ahora cuando yo me aparto, cuando digo, bueno, hoy voy a leer porque es domingo. Cuando yo me aparto, no puedo decir, Señor, prosperame, Señor, abrime una puerta, Señor, ¿qué le voy a reclamar? Si Él me dice, ¿vos no leíste la verdad que te va a hacer libre? Me diría así. ¿No leíste la verdad que te va a hacer libre? Y en eso estamos. Y damos gracias a Dios porque Dios nos da vida de poder llegar a este tiempo y poder decir, Señor, mira, tal vez pasé muchos años, pocos años, una cantidad intermedia de años, pero ahora estoy viendo que tu palabra está llegando a mi corazón. Y la palabra de Dios es la que cambia nuestras vidas. No las va a cambiar una costumbre, un rito, hacer determinada cosa, sino que la palabra de Dios es la que va a cambiar nuestras vidas. Así que estamos agradecidos a Dios por este tiempo que podemos compartir como familia, en los grupos, con el libro, y aquellos que están quedando medio rezagados, póngase al día, tome la responsabilidad en el nombre de Jesús y no sea más esclavo, sea libre, la palabra de Dios te va a abrir la puerta de la libertad. Cuando vos vas a hablar a alguien que está en una prisión, dice, yo daría cualquier cosa por estar fuera. Cualquier cosa. Porque un día ahí adentro, ¿no? Yo tenía en Suipacha hay un hermano que trabajó toda su vida de guardia cárcel. Y él me decía, pastor, dice, eso es la sucursal del infierno en la tierra. Y en lo espiritual es lo mismo. Es la sucursal del infierno en la tierra cuando estamos encarcelados espiritualmente. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor obra a través de su palabra cuando es recibida en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, porque ella tiene poder. ¿Quién sabe cómo sigue? Para salvar nuestras almas, para salvar nuestras almas. Pero ¿cómo la tengo que recibir? Con mansedumbre, no la puedo discutir. Sería un necio yo si me pondría a discutir con Dios. La recibo con mansedumbre porque creo, es una cuestión de fe. Cuando vos creés, Dios obra. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada en vuestros corazones, porque ella tiene poder para salvar vuestras almas.
logro más grande, el logro más grande. Nadie va a llevar de acá títulos, éxitos, triunfos, glorias personales, trofeos, diplomas. Nadie va a llevar nada de esto. Nadie lo va a hacer. Hace poco murió un famoso modisto y dejó una fortuna, pero no se pudo llevar nada. Nada se pudo llevar. Nadie se puede llevar nada. Ni lo malo ni lo bueno, nada. Vamos allá, a la eternidad. Pero el tiempo que estamos acá es para que te goces en Cristo. Y para que tengas la visión de que Dios no te creó como para que vivas un tiempito, sino te creó porque tiene un propósito. Y que Él está trabajando en cada una de nuestras vidas. Es importante escuchar, recibir el mensaje, para que en eso donde Dios está trabajando, nosotros por el entendimiento de la palabra le facilitemos la tarea y podamos tomar esa ayuda. Hace poco un hermano que vino a hablar acá nos dio una palabra, a mí me dejó pensando y la estoy recordando casi todos los días. Cuando vos recibís ayuda porque alguien te está ofreciendo ayuda, pero vos no valorás esa ayuda, vos la desperdiciás esa ayuda, vos la despreciás esa ayuda, el hermano dijo, bueno, cuando estés dispuesto a recibir ayuda, vení que nosotros vamos a estar acá para ayudarte. Y el Señor está esperando eso, que el que necesita ayuda venga a Él y reciba con mansedumbre la palabra puesta en el corazón, porque ella tiene poder para salvar nuestras almas. Y el que puede lo más, también puede lo menos. De salvar nuestras almas para abajo, puede todo. Los invito a ponerse de pie. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos das para estar juntos en tu casa, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanas, hermanos, Señor. Esta familia, Señor, que forma parte de una gran familia, pero esta familia íntima acá que tenemos en este lugar, Señor. Gracias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, todos necesitamos tu ayuda. Lo que necesitamos es valorar esa ayuda que vos nos das, Señor. Y recibirla, poder creer que vos estás en dominio, en control, que sos Dios de milagros. Amén, amén. Yo creo que sos Dios de milagros, Señor. Sos Dios que abre fuentes en el desierto, donde hay sequedad, donde todo se muere, Señor, vos ahí llevas vida, Padre. Sos Dios de imposibles. Señor, yo he visto tus milagros, Señor. Yo sé que sos Dios de milagros. Gracias, Señor, porque sos Dios de amor y yo puedo sentir tu amor, tu misericordia, tu gracia. Cómo trabajás en cada uno de nosotros, Señor, para eliminar eso que nos está impidiendo llegar a la meta, Señor. Nuestras posturas personales, nuestro orgullo, nuestra testadurez, nuestra falsa sensación de independencia. Señor, vos trabajás en cada uno de nosotros. Tu palabra dice que vos sos poderoso, Señor. Señor, para librar de tentación a los que te siguen, a los que te aman, a los que te sirven, Señor. Queremos estar allí, Señor. Queremos estar en esa posición, Señor, para recibir esta palabra, esta promesa tuya. Fiel es Dios para librar de tentación a los piadosos. Señor, necesitamos esa ayuda, Padre, para no sucumbir. Señor, no podemos resistir solo con fuerzas humanas, tenemos que resistir con tu ayuda, Padre. Señor, bendice en esta mañana cada familia, cada matrimonio, cada hogar, Señor. Señor, que tu paz pueda reinar en las vidas, Señor. Que tu paz, Señor, pueda llenar los corazones. Señor, que podamos disfrutar el tiempo de nuestra estancia aquí en la tierra, gozándonos en tu presencia, abrazándonos, amándonos, Señor, comprendiéndonos, perdonándonos, Señor. Señor, porque entre todas las cosas tremendas que Jesús, tu Hijo, nos enseñó a perdonarnos. Aún cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No respiró amenaza, no respiró venganza, sino dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, te pedimos que esta palabra pueda estar trabajando en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo la esté trabajando, Señor. Y que lo mucho que yo no pude transmitir, Señor, que tu Espíritu Santo